Hola, en este video les voy a explicar qué es un método constructor y sobre todo cuál es su utilidad. Java se dice que es un tipo de lenguaje de programación orientado a objetos porque la forma de estructurar un programa es siempre pensando en una abstracción de un objeto de la realidad. Esto se hace de la siguiente forma. Los programas en Java se llaman clases. Entonces pensemos en una clase como en un molde con el cual podemos crear varios objetos. Entonces yo tengo esta clase, o como les digo, un molde que tiene ciertos atributos y ciertos métodos. Entonces yo puedo crear un objeto que tenga esos atributos y esos métodos, y yo puedo crear cualquier cantidad de objetos. Entonces la programación orientada a objetos es muy útil, es muy eficiente, porque a partir de una clase, como les digo, se pueden crear muchos objetos. Esto se hace de esta forma. Tenemos una clase que les digo es como un molde que consta de atributos y métodos. Estos atributos y métodos representan a un objeto de la realidad. Vamos a pensar, por ejemplo, en un alumno. Entonces vamos a crear una clase de tipo alumno, de la cual vamos a crear varios objetos, 1, 2, n, los necesarios. Entonces ya vimos que es un diagrama de clase. Esa es la forma de abstraer un objeto de la realidad. Entonces tenemos un alumno que tiene estos atributos, tiene un nombre, tiene una edad y tiene un promedio. Ahora, para darle funcionalidad a nuestro programa, vamos a crear dos métodos. El método mostrar datos, como lo dice su nombre, lo que va a hacer es tomar estas variables, nombre, edad y promedio, y los va a mostrar en pantalla. Para darle más funcionalidad al programa, tenemos este método calcular beca, que lo que vamos a hacer es recibir como parámetro promedio, y a partir de ese promedio, digamos que con un if, si el promedio es mayor a 8, le vamos a dar 1000 de beca. Caso contrario, es decir, que tenga menos de 8 como promedio, va a recibir nada más 500. Entonces vamos a construir esta clase en Java. Entonces ya tengo por aquí abierto Eclipse. Bueno, lo de siempre es ir a File, a New, y hacemos un nuevo Java Project. Le ponemos cualquier nombre, entonces va a ser un proyecto que se llama alumno. Ok, le vamos a dar en Finish. Entonces dentro de esta carpeta buscamos src, Sources, y vamos a crear una clase. Le ponemos, habíamos quedado en el diagrama de clase que se va a llamar alumno. Ahí está. Entonces le damos Finish. Ahí está nuestra clase. Bueno, como se veía en el diagrama, los atributos o variables son nombre. Pues un nombre va a ser de tipo string. Ahí está el nombre. Entonces sigue la edad, va a ser de tipo entero, edad. Vamos a necesitar también un promedio. Un promedio, como puede llevar punto decimal, va a ser real, o sea, double promedio. Listo. Y bueno, tenemos dos métodos. Quedamos que uno es mostrar datos, paréntesis, llaves. El otro es calcular beca. Entonces ponemos las llaves. Lo subrayé en rojo porque nos falta poner static void. Listo. Hacemos lo mismo para el otro método. Static void. Listo. Bueno. Entonces vamos a darle funcionalidad al programa. Quedamos que en el método vamos a recibir el nombre, que es string, el nombre, la edad, que es entero, el promedio, y vamos a mostrar los datos con un system.out.println. Aquí les voy a mostrar un truco. Si ustedes escriben nada más ISO y presionan la tecla control más barra espaciadora, solito se los hace, entonces les facilita. Entonces vamos a poner el alumno, le vamos a la variable nombre, el alumno de edad, llamamos a edad tiene un promedio de, y llamamos a promedio. Entonces ya terminamos nuestro método mostrar datos. Y ahora vamos con el método calcular beca. Bueno, vamos a recibir el promedio. Vamos a hacer algo aparte a partir del promedio. Double promedio. ¿Okay? Entonces vamos a poner un if, un condicional. Las llaves. Vamos a poner una condición. Si promedio es mayor a, digamos, 8,
Bueno, no nos vamos a complicar. Esta clase no es sobre if. Nada más vamos a imprimir algo en pantalla. Entonces vamos a poner, si promedio es mayor a 8, entonces vamos a poner la beca es de 1000. Vamos a poner también el caso contrario. Entonces, o sea, cuando es menor que 8, en un else. Entonces vamos a imprimir otra cosa. A decir, la beca es de 500. Cuando el promedio es menor que 8. Listo. Observen aquí algo muy importante. Esta clase no tiene el método main. Aquella de public static void main string args. En este tipo de programación, la clase main la vamos a hacer en otra clase, en otro archivo. Entonces aquí ya terminamos esto. Nos vamos a ir a nuestra carpeta alumno, src, y vamos a crear una clase. Una clase es la clase principal. Le podemos llamar principal o main. Lo normal es llamarlo main. Aquí les va otro truco. La clase main va a tener el public static void main. Si ustedes le dan aquí, le dan finish, ya se los escribe, entonces ya no hay que hacerlo. Este método es muy importante porque si alguna letra o palabra está mal escrita, no les va a correr. Les va a correr algún otro programa que sí tenga un método main que esté funcionando bien. Pues si no lo escriben bien, no les va a funcionar. Les va a correr otra cosa. Así que este truco es importante para tener a nuestro método main bien escrito. Y bueno, vamos a lo importante. Vamos al método constructor. En este main voy a crear un objeto de la clase alumno que va a tener estos atributos y estos métodos. Entonces escribo la clase de la que quiero un objeto, le pongo un nombre al objeto, vamos a llamarle alumno 1. Igual escribimos new y escribimos otra vez alumno, paréntesis, punto y coma. Entonces los métodos llevan paréntesis. Entonces a este se le llama método constructor porque estamos construyendo un objeto de la clase alumno. Listo. Entonces lo que sigue es introducir datos a los atributos de ese objeto. Entonces escribimos alumno 1 punto y así es como llamamos a los atributos de la clase. Entonces aquí Eclipse ya nos dice cuál queremos usar, nos dice cómo se llama y de qué tipo es. Entonces vamos a empezar con el nombre. El nombre es string. Vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a llamarle Juan Pérez. Hacemos lo mismo para edad. Listo, edad. Edad es un entero, entonces vamos a ponerle que tiene 17. Alumno 1 punto. Nos falta promedio, vamos a decir que es un double, que tiene 9. Como es double, podemos ponerlo como punto decimal, es igual. Y listo. Entonces, de esta forma, introduzco datos a las variables, a los atributos de mi objeto alumno 1. Ahora vamos a usar los métodos. Entonces, escribo alumno 1, que es nuestro objeto, punto, y llamo al método. Entonces, un método se llama mostrar datos. Y ya, Eclipse nos dice qué es lo que recibe nombre, edad y promedio, pero aquí está en rojo porque no encuentras variables, porque esas variables se llaman así. Entonces en lugar de nombre debemos escribir alumno 1.nombre igual aquí alumno 1.edad y alumno 1.promedio. Listo. Ya se quitó el subrayado rojo, ya está bien. Esto nos va a imprimir los datos y luego vamos con el siguiente método, alumno 2 punto, y se llama calcular beca. No, perdón, se llama alumno 1. El objeto es alumno 1. El método se llama calcular beca y recibe una variable promedio de tipo double. Entonces aquí nos aparece en rojo, no encuentra esa variable porque se llama alumno 1.promedio. Ya está. Vamos a ver cómo funciona. Nos debe imprimir estos datos y como la calificación es mayor de 9, aparece una beca de 1000. Damos correr, damos OK y aquí está.
Aparecen los datos y aparece la beca de 1000. Entonces este es el método constructor y su importancia es la siguiente. Ya que tenemos nuestra clase, digamos, molde, podemos crear cualquier cantidad de objetos. Por ejemplo, como alumno, voy a crear otro objeto que se llama alumno2. Método constructor. Listo. He creado otro objeto de la clase alumno. Yo puedo hacer esto 1, 2, 3, 1000 veces, las que sean. Y puedo usar un ciclo for para ir llenando los datos. Entonces tengo un programa muy eficiente. Pero bueno, eso ya son temas más avanzados. De momento nos vamos a quedar con 2 alumnos. Vamos a llenar también sus datos del alumno 2. Para hacerlo más rápido, le voy a dar a copiar. Voy a poner aquí abajo. Y ya, nada más. Esto lo cambia alumno 2, alumno 2, alumno 2. Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle Andrea Jiménez. Tiene 20 años y ella sacó 6. Listo. Pues vamos a llamar a los métodos para mostrar datos y la beca. Igualmente para ahorrar tiempo, como el otro, nada más cambio todo a alumno 2. Alumno 2 y alumno 2. Alumno 2. Listo. Entonces, como tiene promedio de 6, nos va a aparecer beca de 500. Vamos a correrlo. Nos van a aparecer los 2 objetos. Ahí está. Juan, Andrea, uno de 1000 y uno de 500. Ahora vamos a hacer más interactivo este programa. Vamos a usar la clase Scanner para recibir datos desde el teclado. Entonces vamos a ponerle import java.util. Vamos a la librería Scanner. Listo. Vamos a crear un objeto de tipo Scanner. Ya que vimos este tema, ya empieza a tener más sentido porque lo escribimos así. Entonces ponemos Scanner. Creamos un objeto que siempre hemos llamado entrada. New Scanner system.int punto y coma. Entonces, para no hacerlo tan largo el video, vamos a quedarnos con un solo alumno. Ya no vamos a declarar los datos desde el principio, los vamos a pedir desde el teclado. Así que ponemos siso control barra espaciadora. Voy a poner dame el nombre. Vamos a buscar alumno 1 y llamamos a nombre. Luego ponemos entrada punto. Como es una cadena, llamamos a next line. Hacemos lo mismo para edad. Dame edad. Entonces llamamos al objeto alumno1.edad. Entonces entrada punto, esto va a ser nextInt. Vamos a dejar que nos autocomplete el Eclipse. No siempre es recomendable porque a veces escribe otras cosas. Ya tenemos nombre, edad y falta promedio. Entonces ponemos dame promedio. Llamamos al objeto alumno1, la variable promedio es igual a entrada punto. Podemos usar next double o como siempre que hemos usado next float, es lo mismo. Y listo, ya pedimos los datos desde el teclado, ya tienen el mismo nombre como aquí. Listo. Vamos a ver cómo funciona. Dice dame nombre, voy a ponerle nombre, dame edad, vamos a ponerle 20,
promedio, vamos a ponerle 10. Y ahí está. El alumno tal tiene edad de 20, promedio de 10 y su beca es de 1000. Observen cómo pasamos de un diagrama de clase a usar programación orientada a objetos. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.